Hola amigo, estamos hablando de una checklist que hay que revisar previo a orar. A veces creo que nuestras oraciones se desvanecen, hacen cortocircuito porque no nos ocupamos de algunas cosas muy básicas. Hablaré sobre algunas de esas cosas en este mensaje. Escucha, no querrás perderte ni un solo momento de esto. Solo una de estas cosas puede cambiar toda tu vida. Prepárate. Hola, soy Bailey Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Previamente, en Respuestas con Bailey Conley. Solo a modo de analogía, mi esposa y yo, hace pocos años, unos amigos nos invitaron a volar a Catalina. Es una isla a unos 40 kilómetros de la costa de California y aterrizas en una diminuta pista a la que llegas. Hay algunos restaurantes y no muchas personas viven ahí, pero es una hermosa isla. Aceptamos ir, nos vimos en un aeropuerto local y mi amigo, que era un piloto entrenado, rentó un pequeño avión de 4 plazas. Y luego los 4 subimos a bordo, él y su esposa en el frente, mi esposa y yo estábamos directamente detrás de ellos. Él repasó una lista de verificación, de hecho la sacó y revisó una por una estas cosas, revisar el combustible, asegurarse de que este indicador funcione, asegurarte de que eso funcione, se aseguró de que los aleteros funcionaran en las alas. Bueno, yo no vuelo, pero lo vi revisar toda esta lista meticulosamente. Quería asegurarse de que todo estuviera cubierto porque si una de estas cosas no funcionaba, podría haber sido desastroso para nosotros, incluso hasta el punto de que podría haber causado un accidente y que no llegáramos a nuestro destino deseado. Y cada piloto entrenado revisa una lista de verificación, ya sea que viaje en un jet o en una avioneta de hélice para 4 pasajeros como nosotros. Todos revisan una checklist, se aseguran de que todo funcione y que todo esté bien antes de siquiera despegar del suelo. Y antes de soltar nuestra oración en vuelo a Dios, hay una checklist que debemos revisar. La segunda cosa que debemos hacer en nuestra checklist es preguntarse, yo tengo fe, examínate. Ve si tienes fe, y no solo que tu mente lo acepte antes de orar. Dirás, sí, bueno, ¿cómo lo sé? ¿Eso es útil? Pero ¿cómo lo sabes realmente? Esto es lo que la Escritura dice en Hebreos 4, versículo 3. Lo que hemos creído, entramos en el reposo. Sabrás que tienes fe, sabrás que has hecho la conexión, porque un descanso llega a tu corazón. Los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Sabes? Estoy en este hermoso estudio ahora, es parte de nuestro campus, aquí en Catella Avenue, en Los Alamitos, California. De hecho, parte de nuestra propiedad está en la ciudad de Cypress, California, y otra parte de la propiedad en Los Alamitos, California. Es una propiedad muy grande. Y pasamos por una gran prueba para obtener la propiedad. La agencia de reurbanización trató de quitárnosla ilegalmente. Estuvimos en la corte muchos años y terminamos ganando el caso judicial. Y bueno, estamos en esta hermosa propiedad hoy. Es una larga historia que no contaré ahora, pero pasé mucho tiempo en la palabra de Dios. Pasé mucho tiempo meditando las promesas y luego oré sobre las cosas. No se veía bien para nosotros. De hecho, nuestro abogado, uno de los principales bufetes legales en nuestro estado, dijo, Bailey, necesitas saber que nadie en tu posición en la historia de nuestro país ha ganado un caso
estadísticamente tus posibilidades son 0. Recuerdo que le dije, ok, gracias por decirme eso, quiero que hagas lo mejor que puedas, espero que hagas el mejor trabajo que puedas, pero te digo desde el principio, aunque espero que hagas todo lo posible, nuestra confianza no está en ti, nuestra confianza está en el Señor Jesús. Me acuerdo que llegó un momento durante ese tiempo de empaparme de la palabra y luego hablar con Dios en oración, cuando este gran descanso se apoderó de mi corazón. Me acuerdo de un amigo, estaba preocupado, él era jefe de una de las principales denominaciones del mundo y su denominación está en otro país. Él se quedó con nosotros y habló en nuestra iglesia como invitado. Estaba preocupado porque sabía todo lo que sucedía y lo que estaba en juego. Comenzó a saturarme con preguntas. Recuerdo que lo miré y dije, bueno, escucha esto. O tengo fe o no. Y te digo que sí. Me he conectado con Dios. Dios envió la respuesta a nuestra oración. Yo la tengo. Él me miró y dijo, ok. No dije eso por arrogancia para nada. No se trataba de eso, tampoco fue por presunción. Fue por pasar tiempo en la palabra de Dios y pasar tiempo en oración. Tenía ese descanso en mi corazón que sabía que teníamos las peticiones que presentamos a Dios. Ahora, lo tercero en nuestra checklist es esto. Revisa si tu corazón está libre de falta de perdón. Asegúrate de que no haya falta de perdón en tu corazón hacia nadie. Voy a leerte la palabra de Jesús de Marcos capítulo 11. De hecho, la mayoría estarán familiarizados con estos versículos de las Escrituras. Se citan seguido. Jesús habló sobre la oración y dijo algunas cosas muy audaces. Aquí, Marcos capítulo 11. Vamos a comenzar en el versículo 22. Respondiendo, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Ahora, la fe funciona con ciertos principios, pero se trata de tener fe y confianza en una persona. Ten fe en Dios. No se trata de trabajar un principio, sino de confiar en una persona. Ten fe en Dios. Y continuó, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden crean que lo han recibido y les será hecho. Lo siguiente que Jesús dijo, y cuando estés orando, siempre que estés orando, estás creyendo lo que recibes, le hablas al monte y crees que gracias a tu fe en Dios que Él va a mover ese monte, solo estás obedeciendo lo que dijo Jesús, le hablas a tu problema. ¿O crees que Dios te ha concedido la respuesta cuando pides? Tienes una promesa que lo cubre, maravilloso. Pero luego Jesús dijo, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre en los cielos también les perdone sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre en los cielos les perdonará sus ofensas. Amigo, la falta de perdón hará cortocircuito en tus oraciones más rápido que cualquier otra cosa. Recuerdo cuando estaba en la universidad bíblica. Había un chico, vino desde el sur de California, y teníamos algunos amigos en común, iba a la misma universidad bíblica. Compartió conmigo una vez que estaba en una necesidad financiera, en una pequeña crisis, que tenía que pagar su alquiler o hacer algo así. Le dije, ¿cuánto necesitas? Él dijo, $400. Necesitas entender que eso era mucho dinero. ¿Sabes? Era mucho dinero para mí. Pero casualmente tenía algo como $450 en el banco. Le dije, oye, tengo el dinero. Puedo prestártelo, pero lo voy a necesitar de vuelta. Tenía que pagar la matrícula para el colegio bíblico y ese dinero era una buena parte se destinaría al pago de mi matrícula. Estaba trabajando, pero todo el dinero que ganaba con mi trabajo, trabajando como mesero en un restaurante mexicano, todo eso era para pagar mi renta y pagar la comida. Virtualmente
no quedaba nada. Obviamente honraba a Dios con la primera parte de eso, diezmaba, daba ofrendas, luego me ocupaba de mi renta y yo usaba el resto en la comida. Y le dije al chico, puedo darte los $400, pero los necesito de vuelta. Tenemos el pago de matrícula en unas 12 semanas. Le dije, lo necesito de vuelta. Para entonces. Lo necesito de vuelta, seguro. No puedo prestártelo a menos que prometas que me lo devolverás. De lo contrario, estaré entre la espada y la pared. Él dijo, Bayless, muchas gracias. Eso no será un problema. Tengo un vehículo. Voy a venderlo. Obtendré mucho más de $400 o al menos $400 por él. Venderé mi vehículo y te pagaré. Tendré el dinero en un par de semanas. ¿Ok? Y fui al banco, retiré mi dinero, se lo di. Pasaron un par de semanas y no me pagó. 6 semanas pasaron y no me pagó. 8 semanas pasaron y no me pagó. Lo veía en el campus, me acercaba a él y él fingía que no me veía, se iba al otro lado, me estaba evitando. 10 semanas pasaron, 11 semanas pasaron y finalmente lo detuve. Le dije, amigo, me has estado evitando. Necesito mis $400. Prometiste devolverme el dinero y francamente no sé qué voy a hacer para pagar mi colegiatura si no me das ese dinero. Él dijo, no lo tengo. Le dije, ¿disculpa? Él dijo, bueno, no lo tengo, no lo tengo. Se dio la vuelta y se fue. Bueno, entonces me puse de rodillas y Dios me ayudó a salir de mi difícil situación, pero me enojé con este chico. De hecho, un par de semanas luego aún no me había pagado. Me encontré con él en el mercado y por mi falta de fondos creo que estaba comprando unos macarrones secos. Iba a gastar unos $3 en todo para comprar despensa en la tienda. Él venía por el pasillo y tenía una canasta llena de filetes miñón de res, el corte más caro de carne en la tienda. Y tenía otra comida muy cara y dijo, Bayless, voy a comer filete miñón esta noche. Y yo sentí ganas de empujarlo hacia la sopa enlatada. Y me dije a mí mismo, sí, ya veo, y lo comprarás con mi dinero. Y sinceramente, nos graduamos de la escuela y yo me quedé atascado en eso. Albergaba falta de perdón hacia él. Estaba enojado con él y me quedé enojado. En fin, volví y comencé a servir como pastor asistente en una iglesia y él estaba en el área. Y sabía que estaba enojado con él. Yo sabía que estaba enojado con él. El diablo sabía que estaba enojado con él. Dios sabía que estaba enojado con él. No me interesaba, solo quería seguir así. Y llamó al pastor de la iglesia y le explicó la situación que teníamos, cómo tenía esta deuda conmigo y sabía que estaba enojado. El pastor me llevó a un lado y me dijo, Bayless, no tiene el dinero. Vale la pena por más de $400 hacer esto. Solo para que sepas, incluso cuando trabajaba en la iglesia, mi salario en ese tiempo era de $300 al mes. Entonces, no tenía un gran salario. Él dijo, vale la pena. Esto te va a doler más de lo que le duele a él si te aferras a eso. Le dije, tienes razón. Dios me habló a través de él y dejé ir la deuda, dejé ir la falta de perdón y esa enorme carga se me cayó del corazón. Y luego le dije más tarde, oye, te perdono toda la deuda y la dejo ir. Me ayudó. Estaba frenando mi fe, obstaculizaba mi vida de oración. Si tienes algo en contra de alguien, perdónalo. Eso no significa que debas confiar en alguien. La confianza y el perdón no son lo mismo. Si él hubiera ido conmigo y me pedía más dinero, la respuesta habría sido un gran no, en absoluto. Sé que no eres digno de confianza. No cumples tu palabra, te voy a amar, te perdono. No estoy pidiendo que pagues, pero no te daré más dinero. Si alguien toca a tu puerta, abres la puerta y te golpean en la cara, cierras la puerta. Si vuelve a tocar, bueno, podría intentarlo otra vez, pero si intentas golpearme de nuevo, te amaré con la puerta cerrada. Algunas personas dicen, si no abres la puerta, no los has perdonado. Eso es tonto. No, puedo amarte con la puerta cerrada. Te he perdonado, pero no necesariamente confío en ti. No estoy albergando nada
Lo he soltado, no me mantiene despierto, ya no me pongo nervioso por eso. Pero la confianza debe ganarse. El perdón es un regalo que se da. Es la tercera cosa en nuestra checklist. Necesitas revisar tu propio corazón y asegurarte de que has perdonado. Y este cuarto es algo interesante. Esto es solo para matrimonios, es solo para esposos y esposas. Creo que todos podemos obtener algo de esto. Si estás casado, debes preguntarte, y esta es una checklist para la oración, estoy asumiendo mi responsabilidad si eres hombre, estoy asumiendo mi responsabilidad como cabeza, soy el protector de este hogar, estoy tratando a mi esposa con honor y respeto. Para la esposa, estás asumiendo tu papel adecuado, estás difiriendo a tu esposo, estás reconociendo y respetando su autoridad en el hogar. Déjame leerte de Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, y comenzaré en el versículo 1. Dice así: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen la palabra, también sean ganados por medio de la conducta de sus mujeres. No tienes que predicarles, solo vivir una vida piadosa ante ellos si tu hombre no está sirviendo a Dios por ahora. Dice: al observar su manera de vivir reverente y casta, su adorno no sea el exterior con arreglos y usando oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible del espíritu, tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Continúa y dice: porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y han venido a ser hijas de ellas y hacen el bien y no tienen miedo de amenaza. Versículo 7. Maridos, también vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Habla del papel de la esposa y del papel del esposo. Él dijo, si no se tratan unos a otros como coherederos de la gracia de la vida, esposo, si no honras a tu esposa y la tratas con comprensión, tus oraciones serán obstaculizadas. Esposa, si no honras a tu esposo, si no estás asumiendo el papel en que te sometes a él y siempre has tenido un tribunal superior al que puedes dirigirte en el cielo, puedes obstaculizar tus oraciones. Efesios habla mucho sobre el matrimonio. De hecho, podríamos leer todas las escrituras, pero la conclusión, más que cualquier otra cosa, los hombres quieren ser respetados. Más que cualquier otra cosa, las mujeres quieren saber que son amadas. Esposo, si amas a tu esposa, esposa, si respetas a tu esposo, y si pones a Dios primero, pueden tener un gran matrimonio. Pero la esposa que no muestra respeto por su esposo, el esposo que no ama a su esposa, y la Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Ahora, chicos, les tengo noticias. Tenemos la mayor responsabilidad en el matrimonio. El mayor peso está sobre nuestros hombros. El trato de Jesús con la iglesia es perfecto. Él nunca nos arroja nuestros pecados pasados a la cara. Siempre tiene tiempo para nosotros. Siempre nos trata con dignidad. Él nos ama. Como esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El esposo, más bien la esposa, debe honrar a su esposo, y es una gran palabra para los hombres. Deben aprender qué hace que su esposo se sienta honrado. Porque si no lo haces, esto pasa. Dice que sus oraciones pueden ser obstaculizadas. Y eso literalmente en griego significa ser cortado, como cortarías un árbol. Recuerdo que tenía un árbol de chirimoya en mi jardín. Mi padre me lo había dado a un pequeño y yo había cultivado este árbol. Daba estas hermosas frutas de chirimoya, frutas grandes verdes. De hecho, es una de mis frutas favoritas. Son deliciosas. Había pasado mucho tiempo con él. No teníamos los insectos polinizadores. No es autóctono de donde vivo. No tenemos los insectos que polinizan como lo hacen en otras regiones. Y yo me subía a una escalera y golpeaba las flores. De hecho, polinicé todo el árbol a mano con un pincel y un frasco que tenía. Pasé horas en ese árbol. Cuando se polinizó adecuadamente, lo regué y comenzó a crecer. La hermosa fruta. Estaba emocionado. Tenía un jardinero. Estaba muy preocupado en el ministerio. Viajaba mucho. No tuve tiempo de cuidar mi propio jardín e hice que un chico lo cuidara una vez a la semana.
Venía por un par de horas el sábado, cortaba el césped y podaba. Llegué y, para mi sorpresa, encontré mi árbol de chirimoya cortado por completo y toda la fruta estaba en la basura. ¿Sabes? Vi rojo. Estaba tan enojado. Fui a buscar al chico. Le dije, ¿qué rayos le hiciste a mi árbol? Dijo, ¿qué? ¿Esa cosa de ahí? Dije, sí, son chirimoyas, es una fruta hermosa. Él dijo, pensé que eran bellotas gigantes y estorbaban, así que las corté. Estaba enojado, ahora lo superé. Pero creo que es una ilustración de lo que pasa cuando no estamos cumpliendo nuestro papel, cuando los esposos no aman a sus esposas y las esposas no honran a sus esposos. El diablo puede entrar y arrancar tus oraciones. Así que necesitas repasar tu checklist. De hecho, voy a tomarme el tiempo ahora. No iba a hacer esto, solo iba a darte 4, pero voy a agregar una quinta cosa a esta checklist. Creo que es importante preguntarse ¿por qué estoy pidiendo esto? Comprueba tus motivos. En el libro de Santiago dice, no tienes porque no pides, pides y no recibes, porque pides mal para gastarlo en tus placeres. Esto es de Santiago 4:3. ¿Has considerado a Dios en tu petición? ¿Has considerado su gloria en absoluto? ¿Es tu razón pura al querer algo? Y está bien, dices, oye, necesito pagar la renta, necesito llevar a mi hijo a la escuela, necesito comprar neumáticos nuevos. Ok, estas cosas están bien. A Dios no le importa que tengamos eso, Él quiere ayudarnos con esas cosas. Pero a veces las personas piden cosas solo por motivos egoístas. Están pidiendo lo que están pidiendo y todo se trata de ellos. No hay duda sobre la voluntad de Dios. Esto va a ayudar a promover la voluntad de Dios para mi vida. Dios, si este es el plan y el camino que tienes para mí, esto que te pido me está ayudando a impulsarme por ese camino o solo es algo que quiero. Recuerdo que un predicador vino a nuestra iglesia una vez invitado. Era un poco vaquero, se vestía como un vaquero y actuaba como un vaquero. Llegó en una vieja camioneta, le quedaba muy bien, parecía que venía directamente del rodeo. Y compartió una historia conmigo y algunas otras personas sobre cómo había orado por cierto auto. Era ministro de tiempo completo. Había orado por un auto en particular por más de un año. Y Dios nunca respondió esa oración. Finalmente dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no has respondido? Se quedó callado y Dios dijo, bueno, ¿por qué me pides ese auto en particular? Lo pensó y dijo, bueno, es un auto lindo, pero la mayoría de los predicadores que conozco conducen ese auto y la verdad es, Señor, que lo vi como un símbolo de estatus, como una insignia para mí en el ministerio. Manejo este auto lindo, como lo hacen los pastores que están en las iglesias grandes. Y él dijo, sentí que el Señor dijo, ¿eso es lo que quieres? Él dijo, no, Señor, lo que en realidad quiero es una camioneta. Creo que el intercambio básicamente fue en su corazón. El Señor, por el Espíritu Santo, dijo, bueno, ¿por qué no me pides eso? Dijo, Señor, te pido ahora, proporcióname lo que necesito para comprar una camioneta. En poco tiempo, tenía todos los recursos necesarios para conseguir su camioneta. Tenía que echar un buen vistazo a sus motivos. La verdad es que a Dios no le importa qué tipo de auto conduzcas, solo está interesado en tu interior hacia esa cosa. Entonces, cuando revises tu checklist, número 1, tengo las escrituras que cubren mi caso. Número 2, tengo fe. ¿Es esto real para mí? Número 3, ¿está tu corazón libre de falta de perdón? Número 4, si estás casado, ¿está tu matrimonio en orden? Número 5, ¿son tus motivos puros? Cuando hayas hecho eso, es hora de orar. Envía tu petición a Dios en las salas de oración. Y cuando hayas orado y enviado tu petición a Dios, debes estar dispuesto a volar por tus instrumentos y no por lo que ves. Comencé esta pequeña serie sobre tu checklist para la oración, hablando de cómo un amigo y su esposa, mi esposa y yo, fuimos juntos. Volamos 40 kilómetros a través del océano hasta una pequeña isla llamada Catalina, frente a la costa de California. Ahí es donde saqué la idea de la checklist porque revisó una lista completa de todo antes de que despegáramos.
Pero cuando despegamos, colocó los instrumentos y voló junto a esos instrumentos porque casi inmediatamente, después del despegue, encontramos un banco de niebla. No se veía si estábamos arriba, abajo, de lado. Voló por los instrumentos, no por cómo se sentían ni por cómo se veían las cosas. Voló por los instrumentos y luego, justo antes de llegar a la isla, salimos del banco de niebla. Estábamos exactamente donde debíamos estar. Aterrizamos en esta pequeña pista de aterrizaje. En el camino de vuelta volamos hacia otro banco de niebla, pero fue extraño esta vez porque parecía que todas las nubes estaban torcidas. Nos pareció a mí y a todos a bordo que no estábamos nivelados. Parecía que estábamos volando en ángulo. Todos tus sentidos físicos decían, esto está mal, necesitas girar el avión. Pero si hubiéramos hecho eso, habríamos chocado. Porque el instrumento decía, no, el avión está nivelado y te diriges en la dirección correcta. Él creyó en los instrumentos en lugar de en sus sentidos y en lugar de lo que todos sentíamos. Muchas personas, especialmente los pequeños pilotos privados, se estrellan y mueren porque se desorientan. Tienen vértigo, se desorientan y no confían en sus instrumentos. Dicen, no, estoy tan cerca del suelo y ¡boom!, se estrellan. La oración de algunas personas se ha estrellado contra la montaña que intentan quitar porque no han volado con los instrumentos. Dirás, ¿cuáles son los instrumentos? Son la palabra de Dios. Necesitas convertirte en un cristiano calificado. Vuela por lo que te dice la palabra de Dios, no por cómo te sientes, no por lo que dicen las circunstancias, no por las cosas que te rodean, no por lo que dice la economía, no por lo que los economistas dicen, no por lo que los políticos dicen, no por ninguna otra cosa, sino vuela por la palabra de Dios. Es suficiente y te llevará hasta tu destino deseado. No quites tus ojos de la palabra de Dios y los pongas en tus sentidos físicos. Caminamos por fe y no por vista. Aterrizarás a salvo en esa pista de salvación, esta pista de sanidad, esta pista de liberación, lo que sea por lo que hayas estado orando. Hay que ser un cristiano calificado para los instrumentos y vivir por la palabra. Escucha, si nunca nos has contactado, o tal vez escuchas la transmisión, nos ves en redes sociales, nos escuchas por este formato o aquel formato. Si nunca hemos sabido de ti, me encantaría saber de ti. Me anima el corazón cuando alguien escribe y me cuenta su historia. Tenemos todo un mundo de recursos que ponemos a tu disposición. Nos encantaría informarte sobre esos recursos. De hecho, incluso enviar un boletín con enseñanza y responderte preguntas. Entonces, me gustaría poner esas cosas en tus manos. Te ayudarán en tu caminar con Jesús. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de acompañarme hoy. Solo oro para que si no conoces al Señor Jesucristo, abras tu corazón a Él. Invítalo como tu Señor y Salvador. Nunca te arrepentirás. Amigo, hasta la próxima, que lo más rico y lo mejor sea tuyo siempre. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com.